Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Hola amigos y amigas, a mis espaldas ven ustedes una foto de este santuario de la Ascensión. Los cruzados construyeron sobre el Monte de los Olivos un pequeño santuario octogonal convertido después en una mezquita por los musulmanes en el año 1200. Y me comentaba un amigo mío que, estando ahí, acompañando una peregrinación, explicaba a los peregrinos de este pequeño edificio que hoy tiene un techo, pero que originalmente estaba construido sin techo como recuerdo de la ascensión, porque ciertamente sin techo podía Jesús ir para arriba. Y entonces alguien del grupo muy graciosamente dijo: y no tenía techo, de lo contrario, Jesús, cuando hubiera subido al cielo, se hubiera dado un golpe en la cabeza. Ciertamente, cuando hablamos de la ascensión, tenemos ciertas preguntas que nos podemos hacer. Pareciera que esto de la ascensión fuera similar a una adopción de extraterrestres. La Biblia habla de esta realidad de alguien llevado al cielo. Por ejemplo, Enoc, Elías son llevados al cielo. También la literatura clásica conoce de algunos personajes llevados al cielo, como Empédocles, Alejandro Magno, Heracles. ¿Cuál es el sentido de todo esto, de estos relatos que hablan de que alguien es llevado al cielo? Bueno, finalmente se quiere decir que la finalización de la vida no llega con el hecho de la muerte. Hay algo más después. Nosotros sabemos que en los evangelios aparecen algunas veces más fácilmente distinguidos momentos diversos de la vida de Jesús, sobre todo en lo que hace referencia a su pasión, muerte, resurrección, ascensión al cielo y envío del Espíritu. Esta realidad, este hecho, es uno solo. En realidad, el evangelista Juan es el que presenta más fácilmente, o ante el cual podemos captar más fácilmente esta realidad, que el momento de la muerte, la resurrección, la ascensión y Pentecostés se dieron todos en un solo instante. Pero la Biblia se encarga de poner en momentos diversos esto que nosotros sabemos que sucedió en un instante. Y entonces Jesús muere en la cruz el 7 de abril del año 30, al tercer día resucitó, a los 3 días, luego de resucitar pasan 40 días, luego 40 días con los discípulos, luego de estos 40 días, 10 días más para el envío del Espíritu. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento podemos encontrar la cosa, diríamos, fragmentada, cuando sabemos que en realidad todo sucedió en un instante. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuándo subió Jesús a los cielos? Y hay diversidad en los evangelios. En Marcos pareciera indicarse que es el mismo día de la Pascua. En Lucas hay una cosa un tanto rara, que Jesús los lleva hasta las proximidades de Betania, aunque también se trata del mismo día de la Pascua, pero después Lucas, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, va a decir que se trata de un hecho que sucede 40 días después.
En Mateo, el evangelio que hoy hemos proclamado, por supuesto no hay nada, no hay indicio acerca de la fecha del día. Y en Juan pareciera que se trata de esta resurrección, esta ascensión que se da el mismo día de la resurrección. Jesús habla, en Juan no se habla directamente de la ascensión, pero en un momento Jesús le dice a María: no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Por lo tanto, como vemos, en los diversos evangelios hay diversidad de opiniones. ¿Ha subido Jesús al cielo? Ciertamente que sí. Pero decir que ha subido al cielo es lo mismo que decir que ha resucitado, que ha sido glorificado, que ha entrado en la gloria de Dios. Su cuerpo, es verdad, ha sido colocado en el sepulcro, pero Dios no ha tenido necesidad de los átomos de su cadáver para formar luego aquel cuerpo de resucitado del cual Pablo le llama el cuerpo espiritual en la Primera de Corintios, en el capítulo 15. Entonces, este hecho de la ascensión nos quiere dar un mensaje. Quiere decirnos que nosotros tenemos que continuar trabajando. Y veamos por qué. A partir de las apariciones o manifestaciones de Jesús a los apóstoles, muchos pensaron que el Señor había regresado definitivamente a la tierra y que ahora se iba a quedar con ellos para siempre, ya que Él había dicho: me voy, pero volveré para estar con ustedes. Lo vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. No los voy a abandonar, voy a estar con ustedes, volveré y ustedes se llenarán de alegría. Por lo tanto, se estaba pensando, maquinando esta idea de que Jesús ya habría vuelto y se iba a quedar con la comunidad. Muchos creyeron entonces que ya no había por qué preocuparse, que habían llegado ya los días últimos y que Jesús había venido finalmente a quedarse para establecer su reino glorioso en la tierra. Y esta idea seguramente ha paralizado un poco la actividad de algunos creyentes, de tal manera que ya no querían salir a evangelizar, ni trabajar, ni hacer ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque estando otra vez Jesús en la tierra, Él se encargaría de hacer todo. ¿No se aparecía acaso a cada rato? ¿No estaba con los discípulos a cada rato? Bastaba invocarlo para que Él viniera a solucionar los problemas y las necesidades. Entonces, ante este problema, ante esta dificultad, Lucas quiere decirnos que al desaparecer, entre comillas, el Señor, debe aparecer la iglesia. A continuación de la ascensión, cuenta la tarea a la cual se lanzaron Pedro, Pablo, los apóstoles, a sembrar este mensaje que Jesús les había dejado. ¿Por qué? Porque ya no estaba. Ahora es el tiempo del protagonismo de la comunidad cristiana, la comunidad misionera. Ascensión no es partida de Jesús que regresará al fin del mundo, sino no sería una fiesta. En la ascensión Jesús entrega la obra evangelizadora a sus discípulos para que ellos la lleven a cabo. Vamos a describir un poco el Evangelio de hoy. El Evangelio comienza diciendo que los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Los 11, no están los 12, los 11. Ya es un grupo herido, frágil, débil. A ellos, a este grupo herido, Jesús les va a confiar la misión de cambiar el mundo. Así es la iglesia. La iglesia siempre es una comunidad herida, frágil, vulnerable, a la cual el Señor le encomienda esta hermosa misión de dar a conocer, de predicar el reino de Dios. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado, a Galilea, nada más ni nada menos que Galilea. A diferencia de Lucas y Juan, Mateo, el evangelio que hoy hemos proclamado, coloca el encuentro con el resucitado no en Jerusalén, sino en Galilea.
esta ambientación geográfica tiene un mensaje teológico. El escritor del Evangelio quiere afirmar que la misión de los apóstoles comienza allí donde había comenzado la misión de Jesús el Maestro. Galilea era una región despreciada a causa de las muchas invasiones procedentes del norte y también del este. Galilea estaba habitada por una población heterogénea, era una consecuencia de la mezcla de razas, por lo tanto no era pura como la Judea. En Galilea Jesús ha dado a conocer el verdadero rostro de Dios y el verdadero rostro del hombre pleno. El punto de partida será siempre Galilea, la experiencia de encuentro con Jesús en Galilea. Durante los 3 años de vida pública, Jesús revela a Dios, da a conocer el rostro de Dios. El encuentro con el resucitado tiene lugar en el monte, en la montaña. ¿Por qué Jesús lo cita al monte? Ya lo sabemos que el monte, la montaña, significaba el lugar de las manifestaciones de Dios, el lugar donde el hombre puede asimilar los pensamientos de Dios. ¿De qué monte se trata? Es el monte simbólico, el monte de las bienaventuranzas. Por lo tanto, el envío al mundo de los discípulos es un acontecimiento decisivo, absolutamente decisivo, y solamente está capacitado para llevar esta misión, Jesús envía a sus discípulos, quien haya tenido en el monte esta experiencia del resucitado, quien haya sido capaz de asimilar este mensaje de Jesús. Después de haber conocido lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, tenemos que ir al monte, es decir, acoger su propuesta de ser humano. Por lo tanto, no es que primero tenemos que tener la prueba de la resurrección para luego poder aceptar su propuesta. Es al revés. Cuando nos animamos a vivir la propuesta de Jesús, que es la propuesta de las bienaventuranzas, que es la propuesta de amar para ser feliz, hacemos la experiencia del resucitado y de la resurrección. Luego el texto dice que al verlo se postraron delante de él. Una vez más, se va más allá de lo verificable. Se trata de una experiencia interior. El verbo que se utiliza para hablar de al verlo es el verbo orao, no el verbo blepo en griego. Blepo es un ver externo, orao es un ver interior, una experiencia interior. Al verlo se postraron delante de él. Pero ¿qué pasó? Dice el Evangelio, algunos todavía dudaron. ¿Qué es esto de algunos todavía dudaron? El escritor del Evangelio narra que hubo ya alguien que dudó. El mismo Mateo dice que alguien dudó. Cuando Jesús camina sobre el agua, que esto indica la condición divina de Jesús, Pedro también quiere caminar sobre el agua, es decir, participar de su condición divina. Pero cuando ve que empieza a hundirse, pide ayuda a Jesús. Y Jesús que le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ahí aparece la duda. Los discípulos han visto a Jesús en su condición divina, pero ahora saben que Jesús tuvo que pasar por la muerte de la cruz primero. Por lo tanto, los discípulos dudan de sí mismos. Son invitados por Jesús a llegar a la condición divina, pero no saben si van a ser capaces de afrontar las persecuciones y la cruz como Jesús. Las dudas entonces son de ellos mismos, dudan de ellos mismos. Para Mateo, la comunidad cristiana no está compuesta de gente perfecta, sino que está compuesta por personas en las que muchas veces el bien y el mal, las luces y las sombras siguen estando presentes.
Esta es la situación que encontramos entre los primeros discípulos y está presente en la comunidad cristiana actual. Tenemos fe, pero muchas veces permanecen las dudas, las incertidumbres. Jesús va a decir a sus discípulos, vayan. A veces nosotros le decimos a la gente, vengan, pero Jesús dijo a sus discípulos, vayan. Se trata de un verbo imperativo. Sabemos que la palabra misa tiene que ver con esto. Cuando el diácono despedía a la multitud, despedía al pueblo de Dios, terminada la celebración eucarística, diciendo, ite misa est, que significa, vayan, comienza la misión. Por eso la palabra misa está emparentada con la palabra misión. Vayan por todo el mundo. Vayan a todos los pueblos, a los pueblos paganos. Nosotros a veces pescamos en la pecera o en todo caso estamos más entrenados para ser pastores que pescadores. Jesús nos invita a ser pescadores de hombres, que significa, sabemos que el mar es el símbolo del mal, sacar del mal a los hombres para llevarlos a las aguas de la salvación. Vayan, es un imperativo que implica movimiento, por lo tanto, se trata de predicar la novedad del Evangelio que no es una realidad estática. Por lo tanto, es una invitación a dejar las estructuras, los esquemas, las ideas falsas de Dios que tantas veces han quedado fijas en nosotros. Y Jesús les va a decir, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar significa sumergir hasta el fondo, sumergir. Y en el nombre significa en la Biblia, indica la realidad profunda de un ser. Por lo tanto, significa sumergirse en la realidad profunda de Dios, hacer la experiencia de quién es Dios. No solo entonces el bautismo hace referencia a esta cuestión ritual del bautismo, sino se trata de hacer una experiencia de Dios, sumergirnos en Dios. Jesús va a decirles, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es la única vez que Jesús autoriza a sus discípulos a enseñar. ¿Qué cosa? Lo que Él nos ha mandado. No se trata de los 10 mandamientos, se trata de su propuesta de hombre nuevo, de hombre pleno, contenido en las bienaventuranzas. Y finalmente Jesús va a decirles, yo estaré siempre con ustedes. La traducción dice, hasta el fin del mundo. Primero veamos el yo estaré siempre con ustedes. Ya Mateo comienza en el capítulo 1 dándonos a conocer que Dios está con nosotros. Jesús es presentado como el Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Significa Dios con nosotros. Luego Jesús va a decirle a sus discípulos, donde 2 o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy con ustedes, estoy en medio de ustedes. Por lo tanto, es una constante, diríamos, del Evangelio de Mateo que Jesús esté con nosotros. Y la traducción dice, hasta el fin del mundo. No es una traducción muy feliz. Hasta la consumación de este tiempo, esto quiere decir. No se trata entonces de pensar en un fin del mundo. No se habla de una fecha límite. No se trata de otra cosa, sino de una presencia cualitativamente diversa. Es decir, Jesús está para siempre con nosotros. Por lo tanto, las últimas palabras que pone el Evangelio de Mateo en boca de Jesús son estas: yo estoy en medio de ustedes para siempre. Jesús es llevado al cielo. Esta elevación significa ver mejor. Cuando alguien está más alto, de allá se ve mejor. Se ve mejor no para controlarnos, sino para tener una presencia nueva entre nosotros. Por lo tanto, la ascensión no significa que Jesús se fue para apartarse de nosotros, sino para estar más presente entre nosotros. Vamos a concluir con
un hermoso poema de León Felipe. Vamos a leerlo y con esto finalizamos. Aquí vino y se fue. Vino, nos marcó nuestra tarea y se fue. Tal vez detrás de aquella nube hay alguien que trabaja lo mismo que nosotros, y tal vez las estrellas no son más que ventanas encendidas de una fábrica donde Dios tiene que repartir una labor también. Aquí vino y se fue. Vino, llenó nuestra caja de caudales con millones de siglos y de siglos. Nos dejó unas herramientas y se fue. El que lo sabe todo, sabe que estando solos, sin dioses que nos miren, trabajamos mejor. Detrás de ti no hay nadie, ni un maestro, ni un amo, ni un patrón, pero tuyo es el tiempo y esa gubia con que Dios comenzó la creación. Hasta la próxima.